más conocida como Nenina Lescano, es antropóloga, así que con más razón pues, es la persona autorizada para comentarnos. Nosotros recién, Nenina, hacíamos un homenaje por esta Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y bueno, yo decía que, no sé si vos coincides, que este golpe del 24 de marzo no empezó el 24 de marzo, sino empezó mucho antes, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, precisamente a los 20 años cuando empecé a militar, estuve en el primer golpe de Estado, que era el golpe de Estado de Onganía, porque mi generación vivía en golpes de Estado, ¿no? Sí. Entonces había como una continuidad del terrorismo de Estado. Entonces del 66 al 72 estábamos en un golpe de Estado, que muchas de las generaciones que después empiezan a participar, es por eso que toda esta gente que hoy y estos días ha salido, sobre todo gente del Partido Renovador, que no me extraña porque son partidos creados y son cría del proceso militar, ¿no? Claro, porque claro. son creados por un capitán de navío Ulloa, que fue gobernador del proceso militar. Entonces hoy estaban apareciendo gente haciendo negación de lo que fue el golpe de Estado y lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Claro. Queriendo nuevamente hacer una recreación de la teoría de los dos demonios, tratando de justificar todo lo que pasó durante esos años. Y es verdad que, como vos decías, que el terrorismo de Estado abarca una época mucho más amplia que los golpes de Estado propiamente dicho, que tienen fechas precisas, ¿no? Claro. Entonces, precisamente de la NUCE hay una salida democrática con Cámpora, a donde le eligen a Ragone en Salta como gobernador, el Olver Martínez Boreles en la universidad, y bueno, esa etapa del 73 dura muy poquito, la primavera democrática en Salta, porque ya en esa etapa, ya en el país había situaciones de violaciones a los derechos humanos, como fue la masacre de Ezeiza, que nunca se supo cuántos muertos hubo en esa masacre, ¿no? Y acá en Salta inmediatamente al año interviene el gobierno y ahí empiezan a llenar las cárceles de presos políticos y empiezan a matar y a desaparecer gente, como por ejemplo cuando lo matan a Fortuny, que había sido el jefe de policía que había puesto Ragone para toda la reforma policial, porque ya había denuncia de torturas y represión de toda la cúpula del servicio de inteligencia con Joaquín Gil en Salta, toda gente que hoy está como crímenes de lesa humanidad con prisión domiciliaria, porque como son, eso es lo sorprendente, estos militares que han sacado una solicitada, diciendo que para qué pobres ancianitos que están en su domiciliaria, pero cómodamente en su casa, que han sido con perpetua por crímenes de lesa humanidad, cuando todavía nosotros no hemos terminado, las familiares de desaparecidos, a desenterrar y encontrar los cementerios clandestinos y todos los desaparecidos que hubo durante esa etapa, ¿no? Entonces, esta teoría de los dos demonios que trata de justificar una terrible represión, terrible, porque en ese caso aplicaron en Argentina metodologías que venía de las guerras más tremendas, que es la desaparición forzada de personas, que es directamente, como dijo Videla, no están, son desaparecidos, porque había que eliminar hasta los cuerpos, ¿no? O si no, dinamizaron gente, y si no, entregaron a cajón cerrado como muchos de muertos en Palomita, incluso desaparecidos de Palomita, que eran presos legales, digamos. Así que es tremendo la situación, que uno no puede creer que incluso haya existido escuelas. Nenina, Sí. discúlpame, Nenina, ¿por qué no recordamos ese hecho del asesinato de Fortuny, para que mucha gente que no sabe, por ejemplo... Perfecto, sí, porque cuando Ragone asume el gobierno decide hacer todo un cambio en la policía, porque ya había mucha denuncia de torturas y
especialmente de la policía con la cabeza de Joaquín Gil. Y Fortuny lo nombra jefe de policía, que es el que hace toda la reforma, da de baja a muchos de las cúpulas policiales y servicios de inteligencia, y a muchos los trasladan y a otros les dan de baja. En esa reforma, por supuesto, se crea la persecución a muchos de los dirigentes de Yagones, y un día Fortuny estaba paseando por la Plaza 9 de Julio, pasaba por el frente del Victoria Plaza con su hijo, que después fue funcionario, que era muy pequeño, y lo acribillan a balazos. Un personaje que dice que después no lo pudieron capturar, cosa sospechosísima, y el tipo estuvo escondido y después se pudo fugar a Bolivia por muchísimos años y que nunca fue enjuiciado, ¿no? El autor de la muerte de Fortuny. Pero ¿quién estaba detrás de esa persona? Y bueno, se hablaba de muchos sectores del peronismo de derecha, ¿no? Claro, claro. Y que incluso Yagone compartía su gobierno, estos gobiernos de coalición, digamos, ¿no? Con gente de la derecha peronista, y como que le tomaron la casa de gobierno en su momento cuando él no estaba y había viajado a Buenos Aires. Hubo todo un levantamiento, un alzamiento de la gente esta, que son los que operaron para que intervengan la provincia, la CGT, las 62 organizaciones y muchos de los que eran diputados y senadores del peronismo, ¿no? Que son los que operaron para que se intervenga la provincia, diciendo que Ragón era subversivo o era zurdo. Porque Ragón lo que tuvo es integrar mucha gente de distintos sectores políticos, tal es así que estaba trabajando con él la Chicha Alonso, que era la mamá de la que hoy es de la organización de hijos de Elia Fernández, que era sobrina de Yagone. Estaba el Chicho Gallardo, que era un arquitecto. Mucha de la gente, las que no se fueron al exilio, terminaron presas o muertas, ¿no? Claro. Porque se sacaron de las reparticiones públicas, etcétera. Claro, yo decía... También otro desaparecido, Felipe Burgos, también. Claro. Fue dirigente de los campesinos. Es campesino indígena, porque él pretendía, Yagone, hacer toda una propuesta de cambio total de la situación de los pueblos originarios, ¿no? Nenina, bueno, esto por supuesto para una reflexión con respecto, yo decía hace rato, decía en el homenaje que nosotros hicimos, que hay una deuda en el pueblo de parte de los docentes, porque si vos le preguntás hoy a un joven, a un escolar del primario, secundario, ¿por qué es feriado hoy? Y muchos, el 90% o el 99% te dice que no sabe. Entonces hay una deuda, un déficit de la educación con respecto a este tema, porque ¿cómo puede ser de que un estudiante que no vaya a la escuela, que no fue a la escuela ayer por este feriado, pero vos le preguntás y no sabe? Exactamente, porque fíjate vos que en una escuela que quisieron también, ahora no me acuerdo de dónde era la escuela, que quiso un grupo de maestras y docentes hacer algo alusivo a... Nosotros todo eso estamos por hacer una denuncia y un comunicado, ¿no? Sí. Porque han aparecido muchas situaciones, por ejemplo, la diputada Cornejo, que salió hablando de la teoría de los dos demonios, que no son los 30.000, y que esto fue que nunca se puso preso a los extremistas, cuando en realidad la mayoría de los jóvenes que luchaban en ese momento contra el terrorismo de Estado están muertos o desaparecidos. O sea que ya directamente salieron a hablar negando todo esto, y esa situación se contrapone con toda la movilización masiva que hubo todo el día 24, todo el día, porque se movilizaron las organizaciones sociales barriales, gremios, gente independiente. Bueno, fue impresionante. Pero aún así el Estado, y sobre todo el sistema educativo de Salta,
Ni siquiera hay una ley de memoria, que obliga a que todo el sistema, una ley nacional, que precisamente estamos juntándonos acá, nos han convocado para modificar esa ley nacional, que tiene que ir a algún artículo sobre el negacionismo, como pasó con los nazis en la Segunda Guerra. Tiene que haber alguna sanción para aquellos que niegan la existencia del terrorismo de Estado y del golpe de Estado. Así es. No puede ser. Y en Salta también hay que hacer una ley provincial que por lo menos sancione y obliga al sistema educativo a tratar el tema como son cualquier hecho formal histórico, porque acá nuestro país juzgó una junta militar por terrorismo de Estado y por crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Entonces, no es una circunstancia. Y además están todos los juicios de lesa humanidad abiertos y aún siguen causas en Salta. Hemos ido a inaugurar, por ejemplo, el día antes, chicos que iban a pintar un mural de la Escuela de Arte acá en el cementerio de la Santa Cruz. Que en el año hemos puesto un cartel de memoria porque hay supuestos enterratorios clandestinos. Hemos inaugurado un cartel allá en el Gallinato porque ahí se puso explosivos a varios cuerpos de gente que hoy están desaparecidos. Entonces, son hechos, no estamos diciendo ni siquiera una opinión, estamos poniendo hechos, porque los juicios de lesa humanidad son hechos. A mi padre lo identifican en el 2016, lo secuestran en Santiago. Y en el 2016 lo identifican Operativo Independencia en Tucumán, en un pozo de 30 metros. 100 y pico de personas que van siendo identificadas en ese único pozo. Y una causa abierta que es Operativo Independencia. En el 2016 nos entregan los restos de mi mamá. De mi hermana nunca se supo y hay tanta gente y madres y hermanos que se están muriendo y nunca van a saber a dónde están esos desaparecidos o los niños que robaron. Los niños que se los sacaron a las madres y las mataron a las madres y se llevaron los niños, los propios represores que fueron criados o entregados a otras familias, ¿no? Gente que compró bebés. Entonces, realmente nosotros no estamos hablando sobre teoría. Claro, yo creo que hay una deuda todavía de parte del Estado con respecto a este tema, para que este tema se salde en forma definitiva y no tengamos que estar ahí preguntando si estamos debatiendo todavía sobre esta teoría de los dos demonios, que hubo Tiene que ser obligación del sistema educativo y de todos los medios de comunicación, la Secretaría de Cultura y todo el Estado. Bueno. El Estado es fundamental. Bueno, nosotros te propongo, vos como referente de la Comisión de Derechos Humanos, familiares detenidos desaparecidos, te propongo que que empecemos esa educación o esa comunicación para conocer la realidad de lo que pasó y no dejarnos embaucar con esa teoría de los dos demonios, para que de una vez por todas el pueblo argentino y especialmente aquellos que están desinformados o que han sido informados con esa información de los medios hegemónicos, ¿no es cierto?, que responden a la derecha fascista. Te propongo para que hagamos docencia con respecto a eso a partir de ahora y te ofrecemos un espacio acá para que lo hagamos semanalmente. Bueno, hay algunas compañeras de las otras organizaciones, también está la organización de hijos, Lucrecia Barquet, de acuerdo, pero lo hagamos. Perfecto. Y yo creo que hay que tratar de hacer la ley de memoria salteña de la provincia. Muy bien, Nenina Lescano. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por esta participación. Nos veremos en cualquier momento. Gracias.